Se suma Alejandra Malem, claro, sos experta en este tema, siempre querés hablar del tema y hoy finalmente fue un día donde lo que pasó en la cárcel de Devoto fue eje, fue el tema del día. Hace varias semanas que te lo vengo diciendo, que claro, esto iba a ser un foco de conflicto. La cárcel de Devotos, la única cárcel del sistema penitenciario federal que está en la ciudad de Buenos Aires, aloja más o menos 1.900 presos. Sí. Y bueno, y esto era previsible. Se venía dando desde hace varias semanas, que te lo había comentado, se los había comentado chicos, en producción en las cárceles bonaerenses. O sea, y hay varios, son varios los reclamos. Donde hay también mucho hacinamiento y donde obviamente las situaciones son muy complicadas, ¿no? En los últimos 4 años del gobierno anterior, el hacinamiento se incrementó. Siempre fue un problema en las cárceles, pero el hacinamiento, sobre todo con la ley de flagrancia, que empezó a meter presos por robarse... La doctrina Bullrich. Claro, literalmente entraron a caer presos personas por robarse un sándwich, una canilla de cobre, etcétera. Eso, y ni hablar de la ley de droga, ¿no? Eso... Y también la falta de obra pública de María Eugenia Vidal, que no construyó una sola cárcel, ¿eh? Claro, sí. De hecho el dato lo teníamos, ¿no? El hacinamiento en 2019 había llegado... Lo teníamos, ahora lo reviso y te lo digo porque son números de 6 cifras. Darío, claro, vos sabés que... como decía Ale, los problemas en Devoto no arrancaron en la madrugada de hoy, que fue cuando se incrementó la tensión, sino que ya venían reclamando con batucadas en los pabellones durante toda la semana. Hoy directamente se pudrió, se armó bondi, como dice la jerga carcelaria. Fíjate lo que pasó, porque para subir a este altillo, que recién comentaba Pablo, que es donde coparon los muchachos, había que pasar ese puente. Mirá lo que ocurrió con este interno, que lo querían subir y finalmente se cayó de una altura de 4 pisos. Tenemos que decir, ahí creo que en algún momento se ve la caída. Sí, en algún momento de hecho habían dicho que había fallecido, obviamente no se conocía, no se conocían datos y ahora es cuando... Y ahí es cuando se cae, fíjate que ahí evidentemente lo sueltan, pero bueno, yo averigüé con la gente del servicio penitenciario bonaerense y este muchacho no, por supuesto que está vivo y cayó sobre unas chapas y intentó salir corriendo, no pudo. Hay otro video en donde se ve que algunos internos le tiran cosas, está tirado al piso con una fractura expuesta del tobillo izquierdo. O sea, fue derivado a un hospital para ser atendido, está bien, digamos, dentro de todo. La sacó bastante barata porque se cayó de una altura de como 4 pisos, evidentemente lo amortiguó caer sobre chapas. Si hubiera caído sobre concreto, probablemente hubiera sido más grave, ¿no? Sí, Ale, ¿qué se espera? Digamos, vienen momentos complicados también. Hoy fue un día de motín, pero vienen días también muy intensos de negociaciones. Seguramente lo primero que tiene que hacer, lo primero que va a hacer el gobierno es relevar a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, que todavía están... las que nombró el presidente anterior, las que nombró Macri, o sea, es lo primero que van a hacer seguramente. Y después reactivar el tema, de hacinamiento de las cárceles, es terrible. Después fueron, mirá, los datos y Sí, lo habíamos charlado recién, por eso se lo tiré ahí. Es que aumentaron, el dato que diste, Fero, fue el aumento del 112%, y ese es el dato más fuerte que me comentabas antes, ¿no? Y las condiciones, Dari, de salubridad y más en este marco del COVID. Tenemos placas de qué es lo que reclaman y demás, Sí, cárceles en alerta. Claro. ¿Qué es lo que exigen? Bueno, el hacinamiento, la reducción de las penas, ¿por qué es esto? Porque hay una recomendación de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema de reducirlas, de que los jueces trabajen de una vez por todas, aunque sea de forma remota, con reducción de penas, con prisiones domiciliarias, con salidas transitorias y un verdadero plan sanitario. Esto se da obviamente debido al hacinamiento terrible que hay en las cárceles, ¿no? Vos pensás, ¿cómo hacen con esta situación del COVID y la falta de medidas de higiene? Si llega a entrar el virus en la cárcel, ¿cómo hacen? Por eso están desesperados. Entonces lo que piden es descomprimir a partir de que los internos con prisiones preventivas que vayan a la domiciliaria, y lo mismo la enorme cantidad de presos que tienen comorbilidades, digamos, otros problemas de salud previos al virus, ¿no? Una vez que entra el virus en un lugar así, a los días está ahí esparcido. De hecho, Dari, hay un agente del servicio penitenciario de esta cárcel, de la cárcel de Devoto, que ya dio positivo. Claro. O sea, y de ahí empezó como que la gota que colmó el vaso. Y además la versión que no la pudimos confirmar, la versión de que se habían llevado a 4 internos, a 4 personas privadas de la libertad del servicio penitenciario, del penal de Devoto, a hacerse los testeos
afuera. Entonces eso también incrementó el estado de alerta en el que ya venían los muchachos de Devoto. Y lo último, Fero, también que obviamente estar en esta situación de aislamiento no pueden recibir visitas. Al no recibir visitas, no reciben comida de buena calidad o de mejor calidad de la que le puede servir, ofrecer el servicio penitenciario. Sí, te digo el dato que habíamos peloteado, Fero, y lo teníamos ahí, de hecho me lo mandaste vos. En 2018 se decía tener capacidad para 28.810 personas y en 2019 había capacidad para 48.000, son datos del CELS, y ahí es donde sale este dato de la sobrepoblación y el hacinamiento. Este último dato de Ale. Claro, esto es en la provincia de Buenos Aires, 1.200 presos en huelga de hambre, de la cárcel de mujeres de Mendoza también están en huelga de hambre y reclaman obviamente lo mismo. Este es el tema de la cuestión, ¿no? Perfecto, Ale, después lo vamos a seguir obviamente porque fue uno de los temas del día y lamentablemente va a seguir. Quedan un montón de temas.